Este módulo está dedicado a la legislación relativa a las especies exóticas e invasoras. En esta tercera unidad nos vamos a centrar en el marco legal existente en España. Aunque esta unidad esté centrada en la legislación española, la ordenación cronológica de los distintos reglamentos europeos, las leyes y reales decretos españoles y los decretos ley portugueses nos proporciona una visión global de cómo han ido surgiendo las distintas herramientas legislativas y cómo han evolucionado las mismas. Lo que más llama la atención es que en los 5 últimos años se ha aprobado más del 60% de la normativa vigente en relación con el creciente problema de las especies exóticas invasoras. Centrándonos en la legislación española, en primer lugar hay que citar la Ley 42/2007, conocida como la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad. Y entre las herramientas que crea se encuentra el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Esta ley se modificó en 2 ocasiones por la Ley 22/2015 y la Ley 7/2018. En 2011 se aprueba el primer listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, que fue derogado por el Tribunal Supremo un año después, en 2012. En 2013, gracias al Real Decreto 630/2013, se aprobó el catálogo vigente hoy en día. Este catálogo se ha visto modificado por la sentencia 637/2016 del Tribunal Supremo, que incluye 6 nuevas especies, y por el Real Decreto 216/2019, que amplía las especies del catálogo y establece la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las Islas Canarias y las medidas de prevención, detección temprana y erradicación rápida y control a aplicar en las Islas Canarias. Finalmente, en 2020 se aprueba el Real Decreto 570/2020, por el que se regula el procedimiento administrativo para la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española. Como decíamos, en diciembre de 2007 se aprueba la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Una legislación que se ha convertido en esencial para la protección de los ecosistemas y especies españolas y que actualmente todavía se encuentra en desarrollo. En este MOOC nos centraremos tan solo en los apartados relativos a las especies exóticas. Sin embargo, esta ley sufrió 2 modificaciones que afectan a la cuestión de las especies exóticas invasoras. Para evitar confusiones, los comentarios sobre esta ley se realizarán sobre el texto consolidado, es decir, el texto final tras aplicar las distintas modificaciones realizadas. El principal aspecto de la Ley 42/2007 en relación a las especies exóticas se encuentra expuesto en su artículo 54 en relación a la prohibición de la importación o introducción en todo el territorio nacional de especies o subespecies alóctonas, cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. Cualquier importación o introducción de una especie que potencialmente pueda causar uno de estos efectos ha de ser autorizada previamente. También se obliga a crear el listado de especies alóctonas desarrollado en el Real Decreto 570/2020, que explicaremos al final de esta unidad, para evaluar los riesgos potenciales de las especies incluidas en este listado antes de la primera importación solicitada. El artículo 64 establece la obligación de elaborar un catálogo español de especies exóticas invasoras que incluirá todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave, considerando no tan solo los distintos elementos que forman parte de la biodiversidad, especies autóctonas, hábitats o ecosistemas, sino también aspectos
como la economía o los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. Este artículo regula también los mecanismos de exclusión de especies del catálogo, relacionados especialmente con la legislación de montes, caza, agricultura, sanidad y salud pública, pesca continental y pesca marítima, o en casos excepcionales por motivos de interés público, incluidos los de naturaleza social y económica. También hay que destacar, aunque no se haya aplicado en ningún momento hasta el día de hoy, la posible descatalogación de las especies naturalizadas. Se considera especie naturalizada aquella especie exótica establecida en el ecosistema con carácter permanente, introducida legalmente antes de la entrada en vigor de la presente ley, y respecto de la que no se conozcan impactos sobre el medio natural y que sea de interés social o económico. La inclusión de una especie en el catálogo español de especies exóticas invasoras conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior. Esta prohibición podrá quedar sin efecto previa autorización administrativa de la autoridad competente cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación en el marco de estrategias, planes y campañas previstas. De hecho, en esta misma ley se obliga a elaborar estrategias de gestión, control o erradicación de las especies catalogadas, priorizando las especies invasoras de mayor impacto sobre fauna, flora o hábitats amenazados. Entre las modificaciones de la Ley 42/2007 realizadas con posterioridad a su aprobación, se encuentra la transposición del Reglamento 1143/2014 de la Unión Europea sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, que se convierte en el marco general de aplicación. Otra de las modificaciones relacionadas con especies catalogadas, objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, es que puedan ser gestionadas por la caza y la pesca dentro de los límites de distribución de la especie en el momento de aprobarse la Ley 42/2007 en el marco de campañas de control y erradicación, aunque en ningún caso se podrán autorizar estas actividades fuera de esa área de distribución. Finalmente, y para reducir la presión de pesca sobre las poblaciones de trucha común, las comunidades podrán autorizar las sueltas de trucha arcoíris, aunque estas sueltas puedan realizarse exclusivamente en las masas de agua donde se hayan autorizado antes de la entrada en vigor de la ley, y siempre con ejemplares criados en cautividad procedentes de cultivos monosexo y sometidos a tratamientos de esterilidad. En relación a la creación del catálogo, en el Real Decreto 1628/2011 se aprueba una primera versión del listado y catálogo español de especies exóticas invasoras que se derogó al año siguiente, en 2012, y el Real Decreto 630/2013 promulga el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras actualmente en vigor. Este catálogo también ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia 63/2016 obligó a la inclusión de 6 especies. Además, ha sido objeto de algún otro cambio y de una ampliación posterior en el Real Decreto 216/2019. El Real Decreto 1628/2011, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, fue el primer intento de elaborar una lista negra de especies exóticas invasoras. De hecho, este Real Decreto recogía un catálogo de especies exóticas invasoras de impacto probado y un listado de especies exóticas de potencial invasor. Sin embargo, fue recurrido por la Federación Española de Pesca y Casting y finalmente fue derogado por el Tribunal Supremo en relación a la inclusión del sabelino y la perca en el catálogo,
y de la trucha arcoíris y el hucho en el listado del citado Real Decreto. Con motivo de la derogación del Real Decreto ya comentada y en cumplimiento de la obligación marcada por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en 2013 se aprobó el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. En este Real Decreto se desarrollan tres aspectos principales. Primero, las características, contenidos, criterios y procedimientos de inclusión o exclusión de especies en el catálogo, que ha de incluir las especies exóticas para las que exista información científica o técnica que indique que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. Segundo, las medidas necesarias para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y para su control y posible erradicación, con la creación de una red de alerta para su vigilancia y la obligación de toma de medidas urgentes para el seguimiento, control y posible erradicación en caso de amenaza grave producida por la aparición de una especie exótica invasora incluida o no en el catálogo. Y tercero, las características y el contenido de las estrategias de gestión, control y posible erradicación de las especies exóticas invasoras, con prioridad de aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular, así como aquellas que presenten mayores posibilidades de erradicación. Hay que destacar que quedan excluidos los recursos fitogenéticos, zoogenéticos y pesqueros que se rigen por normativas específicas, aunque en los tres casos para las especies catalogadas se obliga a evitar su posible expansión al medio natural. La inclusión de una especie en el catálogo comporta 1. La prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior. 2. La prohibición de su introducción en el medio natural. 3. La prohibición de devolverlos al medio natural en caso de ser capturados. 4. La prohibición de realizar actuaciones o comportamientos destinados al fomento de las especies catalogadas, estando también prohibida la utilización de la pesca como cebo vivo o muerto de cualquier ejemplar de dichas especies, especialmente en aguas continentales. Para alguna especie, la aplicación de estas prohibiciones queda limitada al territorio donde sea considerada invasora, ya sea la península o a las Islas Canarias o Baleares. Como resultado de los recursos y ampliaciones comentados, en la actualidad el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras está formado por un total de 193 taxones. El grupo mayoritario, con el 35% de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, corresponde a la flora, entre las que encontramos 16 plantas acuáticas. Son grupos estrictamente acuáticos los peces con 21 taxones, los anfibios con 4 especies y los hongos con una única especie de hongo catalogado. También corresponden a especies acuáticas 4 especies entre las algas, 14 de los invertebrados no artrópodos, 9 crustáceos, 3 reptiles, 4 aves y 5 mamíferos. Por tanto, hasta el momento, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras recoge 82 taxones relacionados con los ecosistemas acuáticos, continentales y estuáricos, lo que significa más del 40% de los taxones catalogados. Finalmente, en el año 2020 se aprobó el Real Decreto 570/2020, por el que se regula el procedimiento administrativo para la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española.
La promulgación de este decreto viene obligado por la prohibición de la Ley 42/2007 de la importación o introducción en todo el territorio nacional de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. Para conseguir este objetivo, en este Real Decreto se regula el procedimiento para prevenir que se produzca la importación de ejemplares vivos o restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse de las especies alóctonas que figuren en el listado de especies alóctonas potencialmente susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos. Así, los criterios de inclusión en este listado son: ser organismos con carácter invasor demostrado en algún lugar del mundo, ser vectores de organismos nocivos para la biodiversidad autóctona, ser organismos peligrosos por su potencial para causar efectos adversos sobre la salud humana, sanidad animal y vegetal, medio ambiente y sobre las acciones de investigación, gestión y conservación de la biodiversidad. En su primera versión se incluyen en el listado un total de 3.137 taxones que corresponden mayoritariamente a animales, un 75% del total de taxones listados. Y como en el caso del Catálogo Español de Especies Invasoras, quedan excluidos de la regulación por este Real Decreto los recursos fitogenéticos, zoogenéticos y pesqueros que se rigen por normativas específicas. Para la primera importación de una especie incluida en el listado, es obligatoria la realización de un análisis de riesgo cuyo contenido está fijado por el mismo Real Decreto. Este análisis de riesgo contempla la evaluación de la especie y su comportamiento invasor, la potencialidad de invasión y su posible impacto, y las medidas de control y su efectividad si fuera preciso. En caso de una evaluación desfavorable, su importación quedaría prohibida, procediéndose a iniciar el procedimiento para su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Hay que señalar que este procedimiento ya se ha aplicado en una ocasión con evaluación favorable para permitir su importación en el caso del gurami enano, un pez de coloración vistosa destinado a la acuariofilia. Curso realizado en el marco de proyecto Life Invasacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.